Seguimos con estos videotutoriales para calcular la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B, de tal forma que podamos saber la impedancia complejo conjugada que se necesita entre el punto A y el punto B para poder transferir la máxima potencia media en la región de la red entre esos puntos. Tenemos el siguiente circuito. El punto A está conectado a la bobina de 2 Henrys. Además, para este ejemplo en particular, tenemos una frecuencia angular omega de 16 radianes por segundo. El punto A está conectado a la bobina de 2 Henrys. La bobina de 2 Henrys está conectada al resistor de 4 ohms y al capacitor de 1 entre 128 faradios. La bobina de 2 Henrys está conectada al capacitor de 1 entre 128 faradios y al resistor de 4 ohms. El capacitor de 1 entre 128 faradios está conectado a la bobina de 1 Henry y a la bobina de 3 Henrys. El capacitor de 128 faradios está conectado a la bobina de 3 Henrys y a la bobina de 1 Henry. Ambas bobinas se encuentran acopladas magnéticamente. Ambas bobinas, la de 1 y la de 3, se encuentran acopladas magnéticamente, de tal manera que su inductancia mutua es de 0.125 faradio. Ambas bobinas se encuentran acopladas magnéticamente, de tal manera que su inductancia mutua es 0.125 faradios. Digo, henrys, 0.125 henrys. La marca de polaridad de la bobina de 1 Henry está junto al punto en donde inciden el capacitor de 1 entre 128 faradios, la bobina de 1 Henry y la bobina de 3 Henrys. La marca de polaridad de la bobina de 1 Henry está al lado del punto en donde inciden el capacitor de 1 entre 128 faradios y la bobina de 3 Henrys. La bobina de 1 Henry está conectado al capacitor de 1 entre 256 faradios. La bobina de 1 Henry está conectado al capacitor de 1 entre 256 faradios. El capacitor de 1 entre 256 faradios está conectado al resistor de 2 ohms. El capacitor de 1 entre 256 faradios está conectado al resistor de 2 ohms. El resistor de 2 ohms está conectado a la bobina de 2.5 henrys. El resistor de 2 ohms está conectado a la bobina de 2.5 henrys. La bobina de 2.5 henrys está conectada al resistor de 4 ohms y a la bobina de 2 henrys. La bobina de 2.5 henrys está conectada al resistor de 4 ohms y a la bobina de 2 henrys. La bobina de 2 henrys está conectada al capacitor de 1 entre 64 faradios. La bobina de 2 henrys está conectada al capacitor de 1 entre 64 faradios. El capacitor de 1 entre 64 faradios está conectado al resistor de 4 ohms. El capacitor de 1 entre 64 faradios está conectado al resistor de 4 ohms. El resistor de 4 ohms está conectado al capacitor de 1 entre 1024 faradios y al capacitor de 1 entre 512 faradios. El resistor de 4 ohms está conectado al capacitor de 1 entre 1024 faradios y al capacitor de 1 entre 512 faradios. El capacitor de 512 faradios está conectado a la bobina de 3 henrys. El capacitor de 1 entre 512 faradios está conectado a la bobina de 3 henrys. La marca de polaridad de la bobina de 3 henrys está en el lado en el cual se conecta hacia el capacitor de 1 entre 512 faradios. La marca de polaridad de la bobina de 3 henrys está en aquella región donde se conecta el capacitor de 1 entre 512 faradios. La bobina de 3 henrys está conectada a la bobina de 2 henrys que se encuentra al lado del punto A. La bobina de 3 henrys está conectada a la bobina de 2 henrys que se encuentra al lado del punto A. La marca de polaridad de la bobina de 2 henrys está en el lado opuesto del punto A. La marca de polaridad de la bobina de 2 henrys está en el lado opuesto del punto A. Muy bien. Ahora vamos a obtener, a partir de nuestra red eléctrica reestructurada, la red eléctrica transformada compleja para las impedancias de elemento reconfigurada, que sería esta. No olviden, la frecuencia angular omega para este ejercicio es 16.
Aquí está mi red eléctrica reestructurada o reconfigurada con los elementos básicos en términos de sus impedancias transformadas complejas. De tal manera que yo voy a obtener la impedancia propia y mutua de mallas. Vamos a empezar con la impedancia propia de la malla 1, que sería 4 más 4, 8. 8. 32 más 32, 64, menos 4, 60, menos 64, menos 4. Vamos con la impedancia propia de malla 2, serían 2 más 4, 6, menos 8 más 16, 8, menos 16 o menos 8, más 40, 32, 32. Ahora la impedancia propia de malla 3 sería por regla 1, 48 más 16 menos 16, 48 más 40, 88 más 32, más 32, 120, menos 4, 116 menos 32, 116 menos 32 nos da 116, 86, 84, 84. Ahora vamos a considerar la regla 2. Sentido de la malla de la bobina de 48i coincide con J2, pero el sentido de la bobina de 16, digo con J3, pero el sentido de la bobina de 16i no coincide con J3, de tal manera que sería menos 2 veces de algo que se considera negativo, porque de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las bobinas, en la de 48 primero pasamos por la bobina, en la de 16 primero por la marca. Entonces sería, ya llevaríamos 44i más 4i, que es menos 2 veces de menos 2, por eso es 44 más 4, 48, digo 80 y llevamos 84, 84 menos 2 veces menos 2i, pues es 84 más 4i, aquí está, 88i. Vamos con la impedancia mutua entre malla 1 y malla número 2. Vemos que el resistor de 4 ohms es el único que es común a las dos mallas. Su sentido coincide con J1, pero no con J2. Coincide y no coincide. Más por menos, menos 4. Ahora vamos por la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3. Aplicamos la regla 1 y la regla 3 porque la bobina de 32i está acoplada con la bobina de 48i. La bobina de 32i pertenece a malla 1. La bobina de 48i pertenece a la malla 3. Entonces, además, la bobina de 32i, el capacitor de menos 4i y el resistor de 4 pertenecen a malla 1, pero estos tres elementos también pertenecen a la malla 3. De acuerdo al sentido que hemos asignado arbitrariamente, las bobinas de estos elementos coinciden con J1, pero no coinciden con la J2, de tal manera que aquí tendríamos un más por menos menos, sería menos 4 más 4i menos 32i y ya llevaríamos menos 4, menos 4, menos 28i. Ahora vamos a considerar la regla número 3. De acuerdo al sentido asignado a las bobinas, tanto en la bobina de 32i como en la bobina de 42i, primero pasamos por la bobina y después por la marca. Y los sentidos de ambas corrientes corresponden a sus corrientes respectivas. Los sentidos de ambas bobinas corresponden a sus respectivas corrientes. El sentido de la bobina de 32i coincide con J1, el sentido de la bobina de 48i coincide con J3, de tal forma que aquí tendríamos más 4i. Entonces sería menos 4 menos 24i. Menos 4 menos 24i. Ahora vamos por la impedancia mutua entre malla 2 y malla 3. ¿Qué sería? La bobina de 16, el capacitor de menos 16 ya los voy a eliminar porque estos se anulan. Estos no los considero, se anulan. Y entonces, el resistor de 2 y la bobina de 40i, su sentido coincide con J2, pero no coincide con J3, de tal forma que por regla 1 tendríamos menos 2 menos 40i. Ahora, el sentido de la bobina de 48i coincide con J3, pero el sentido de la bobina, también el sentido de la bobina de 16i coincide con la J2, de tal manera que tenemos un coincide positivo de algo que es negativo, y sería entonces menos 2 menos 40 menos 2i, menos 2 menos 40 menos 2i, y eso nos da menos 2 menos 42i. Ahora sí, ya podemos recurrir a la expresión que nosotros siempre utilizamos para calcular la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B. Aquí tenemos la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la impedancia 3,3.
la impedancia 1,2, la impedancia 2,1, la impedancia 1,3, la impedancia 3,1, la impedancia 2,3, la impedancia 3,2. Para obtener lo que hay que escribir en el denominador, yo elimino la fila de 1,1 y la columna de 1,1, de tal manera que en el denominador tengo 6 más 32i, menos 2 menos 42i, menos 2 menos 42i y 6 más 88i. Yo llevo a cabo las operaciones pertinentes y sabría que la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B para este ejercicio en particular es igual a 21.48 cis de menos 88.95 grados. Esa es la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B. Pero yo necesito conocer qué impedancia tengo que definir para que la máxima potencia media sea transferida entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, necesito la impedancia equivalente. ¿Pero cómo? Necesito la impedancia equivalente complejo conjugado. Es decir, 21.48 cis de 88.95 grados para este ejercicio. Y habríamos dado por terminado este primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Volvimos a los sencillos. Ya mi red eléctrica está estructurada de tal manera que yo en automático puedo obtener la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B. Reescribo la red eléctrica en término A. Aquí tengo una frecuencia angular omega de 2 radianes por segundo. Reescribo la red eléctrica de tal manera que entre el punto A y el punto B simulo que existe una fuente de alimentación que me va a permitir cerrar a la malla 1. Y entonces yo voy a definir y entonces ya tengo a una red eléctrica de tal manera que el punto A y el punto B solamente pertenecen a malla 1 y ya no tuve que hacer nada. Cuando ustedes ven los teoremas, les suelen resolver problemas como así de sencillos. En los ETS y en los exámenes extraordinarios suelen darles circuitos como en los cuales tienen que hacer primero esto, la reestructuración y luego esto, porque ya saben que los ejercicios más fáciles se resuelven en clase y los ejercicios más difíciles o casi imposibles van para los exámenes extraordinarios. Así que pues estudien de los dos. Muy bien, tenemos los fáciles. Bien, como les estaba comentando, ya reescribo la red eléctrica de mi segundo ejercicio en términos de las impedancias transformadas complejas y vamos a obtener la impedancia propia de la malla 1. Tenemos 6 para la malla 1. Ahora vamos con la parte imaginaria. 12 más 14, 26 menos 4, 22. Muy bien, guarden ese 22i en la memoria. Vamos a aplicar ahora la regla número 2. Y decimos, sentido de la bobina de 12i coincide con... ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 14i coincide con J2? No. Coincide y no coincide. Sería menos 2 veces de algo que se considera negativo. ¿Por qué? No, de algo que se considera positivo. Porque, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las bobinas, en ambas se pasa primero por la bobina y después por la marca. Por eso es que tenemos menos 2 veces de más 4i y sería menos 8. Y entonces, ¿cuánto llevábamos? 22. 22 menos 8, 14. Ahora vamos a obtener la impedancia propia de malla 2. 7. Y luego tendríamos 12 más 14, 26. 26 menos 6, 20. Menos 2, 18. Y por regla 2 tendríamos menos 8i, 18i menos 8i. Esto me da 10i. Ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2. Y decimos, sentido de la bobina 12i coincide con J1 y con J2, más por más. Sentido de la bobina de 14i coincide con no coincide ni con J1 ni con J2, menos por menos más. 12i más 14i, 26i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas. Recuerden que la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas dice, se sumará como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que los dos elementos pertenezcan a las dos mallas. Lo aplicamos para esta impedancia mutua. Y decimos, y nosotros vamos a comparar el sentido de una de las bobinas con J1, mientras que el sentido de la otra bobina la comparamos con J2. Lo importante es que una se vaya con J1 y la otra se vaya con J2. Así, por ejemplo,
Yo comparo el sentido de la bobina de 12i con J2, sería coincide positivo. Yo comparo el sentido de la bobina de 14i con J1, sería no coincide negativo. O comparo el sentido de la bobina de 12i con J1 positivo y el sentido de la bobina de 14i con J2 negativo. Siempre me da coincide y no coincide, más por menos menos. Menos 2 veces de más 4i y sería 26i menos 8i nos da 18i. 18i. Ahora yo puedo recurrir a la expresión que he utilizado todo el tiempo para calcular la impedancia equivalente y así sabrían la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B. Pero como ustedes quieren saber la impedancia que se necesita para que la máxima potencia media sea transferida entre el punto A y el punto B, necesitan la impedancia equivalente, pero ¿cuál? Complejo conjugada, que para este ejercicio sería 22.6 cis de 15.05 grados. Vamos al último ejercicio, el ejercicio 3, otra vez está fácil, porque la red eléctrica ya está configurada de tal manera que el punto A y el punto B pertenecen solamente a malla 1. Entonces se simula que entre el punto A y el punto B hay una fuente de alimentación que permite cerrar a la malla número 1. Vamos a calcular la impedancia propia de malla. Sería 12i más 24, 36 menos 6, 30 menos 4, 26. Ahora vamos a aplicar la regla 2. El sentido de la bobina 12i el sentido de la bobina 12i coincide con J1, no. El sentido de la bobina 24i coincide con J1, sí, no coincide menos de algo que se considera negativo, porque en la bobina 12i, de acuerdo al sentido asignado al elemento, primero se pasa por la bobina. En la bobina 24i, de acuerdo al sentido asignado al elemento, primero se pasa por la marca. De tal forma que esto lo considera que es la bobina de la impedancia mutua entre la bobina de 12i y la bobina de 24i la consideramos negativa y sería menos 2 veces de menos 3, que es más 6. Entonces ya tendríamos 12 más 24, 36, menos 6, 30, menos 4, 26, más 26i más 6, 32i. Ahora vamos a calcular la impedancia propia de la malla número 2. Sería 8 menos 3, 8 y menos 3i, 5i más 24, 29i menos 6, 23i, 2 más 23i, 2 más 23i. Ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. De acuerdo al sentido asignado a la bobina de 24i y el capacitor de menos 6i, coinciden en su sentido tanto con malla 1 como con malla 2, sería más por más más. Entonces tendríamos 24i menos 6i y eso es 18i. Ahora vamos a aplicar la regla número 3. El sentido de la bobina de 24i coincide con J2, el sentido de la bobina de 12i no coincide con J1, de tal manera que tenemos un menos 1 de menos 3i y eso es más 3i, entonces tendríamos 21i para la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Ahora, lo único que tienen que hacer es aplicar la expresión que hemos estado utilizando en todos y absolutamente todos los ejercicios para saber la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B. Una vez que lo hagan, obtendrán la impedancia equivalente de entre dichos puntos y ustedes ya conocen por todos los ejercicios que hemos hecho en estos videotutoriales que si entre el punto A y el punto B existe la impedancia equivalente transformada compleja, la máxima potencia media será transferida en la región de la red entre dichos puntos. Por el momento es todo y nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.